nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, sede Santo Domingo, extensión La Concordia. Estamos en cuarto nivel del paralelo A de la carrera Ingeniería en Sistemas Informáticos. Los temas a tratar es sobre el almacenamiento masivo y caso de estudio, aplicaciones que permiten simular gestión de almacenamiento. Somos el grupo número 3 que está conformado por Julián Jiménez, Tanya Angulo, Costaliana, Kerly Sinchihuano, Anderson Arevalo, Mariux Ibarra y mi persona, María Villa. Antes de adentrarnos en sí a lo que es el tema, les voy a dar un poco de lo que es introducción. Como ya sabemos, desde el origen de la humanidad se ha necesitado almacenar información y al principio eran poco eficientes ya que era de una manera manual. Con la aparición de lo que es el sistema binario y el digital, se logró una manera de convertir la información a conjuntos de bits. Los dispositivos de almacenamiento masivo es el resultado de los avances tecnológicos que ha tenido todo el mundo con respecto a la manera de alojar información en determinados artefactos electrónicos. El objetivo de nuestra investigación, el objetivo general, analizar los conceptos básicos del almacenamiento masivo mediante la investigación y la práctica para simular una gestión de almacenamiento para adquirir más conocimiento. Objetivos específicos: realizar la investigación exhaustiva de los temas a tratar, debatir con los compañeros y realizar los conceptos. Comprender el almacenamiento masivo para compartir con nuestros compañeros de curso mediante una exposición virtual. Mi nombre es Anderson Arevalo y yo les voy a dar a conocer lo que son los tipos de dispositivos de almacenamiento masivo. Existen diversos tipos de dispositivos de almacenamiento masivo, como son la memoria ROM, la memoria RAM y las memorias flexibles. La memoria ROM es una memoria de lectura que se encarga de almacenar todo lo que concierne al programa básico de iniciación, que se instala directamente desde la fábrica. La memoria RAM. Este tipo de memoria tiene la capacidad que se puede escribir en la misma y solo opera mientras el computador esté encendido. Las memorias auxiliares son aquellas que apoyan directamente a la memoria ROM y la memoria RAM, y las más frecuentes son el disco duro y el disco flexible. La estructura de un disco. La estructura física de un disco duro está compuesta de la siguiente manera. Está compuesta por lo que son platos, el cabezal de lectura y escritura, el impulsor del cabezal, las pistas del cilindro y los sectores. Los platos, también llamados discos. Estos discos están elaborados de aluminio o vidrio, recubiertos en su superficie por un material ferromagnético, apilados alrededor de un eje que gira gracias a un motor a una velocidad muy rápida. El diámetro de los platos oscila entre los 5 centímetros y los 13 centímetros. El cabezal de lectura y escritura es la parte del disco que lee y escribe datos del disco. La mayoría de los discos duros incluyen una cabeza de lectura y escritura a cada lado del plato o disco, pero hay algunos discos de alto desempeño que tienen 2 o más cabezas. El impulsor del cabezal es un motor que mueve los cabezales sobre el disco hasta llegar a la pista adecuada, donde esperan que los sectores correspondientes giren bajo ellos para ejecutar de manera efectiva la lectura y escritura. Las pistas. La superficie de un disco están divididas en unos elementos llamados pistas concéntricas, donde se almacena la información. Las pistas están enumeradas desde la parte exterior, comenzando por el 0. El cilindro es un conjunto de pistas concéntricas de cada cara de cada plato, las cuales están situadas una encima de otras. Lo que se logra con esto es que la cabeza no tiene que moverse para poder acceder a las diferentes pistas de un mismo cilindro. Y los sectores. Las pistas están divididas en sectores. El número de sector es variable. Un sector es la unidad básica de almacenamiento de datos sobre los discos duros. Los discos duros almacenan los datos en pedazos gruesos llamados sectores, y la mayoría de los discos duros usan sectores de 512 bytes cada uno. La estructura de un disco es el que está formado por el sector de arranque, espacio particionado y el espacio sin particionar.
En el sector de arranque, ese que es el primer sector de un disco duro, en él se almacena la tabla de particiones y un programa pequeño llamado masterboard. En el espacio particionado es el espacio del disco que ha sido asignado a una partición. Y en el espacio sin particionar dice que es el espacio del disco que no ha sido asignado a ninguna partición. En lo que es conexión de un disco duro, tenemos que si hablamos de disco duro podemos citar los distintos tipos de conexión que poseen los mismos con la placa base, es decir, SATA, IDE, SCSI o SAS. El IDE dice que es un dispositivo con electrónica integrada. El estándar principal es su versatilidad y asequibilidad, son planos anchos y alargados. En lo que es SCSI, son interfaces preparadas para discos duros de gran capacidad de almacenamiento y velocidad de rotación. Dice que este tiene 3 especificaciones. Tiene SCSI estándar, el rápido y el ancho y rápido. En lo que es SATA dice que es el más novedoso de los estándares de conexión. Utiliza un bus de serie para la transmisión de datos, notablemente más rápido y eficiente que IDE. Dice que en SATA existen 3 versiones con velocidad de transferencia. El primero es SATA 1, SATA 2 y SATA 3. SATA 1 dice que tiene 150 megabytes por segundo en velocidad de transferencia. SATA 2 tiene 300 megabytes por segundo y SATA 3 tiene 600 megabytes por segundo. El primer SATA ya está borrado, ya no se lo utiliza. Lo que es SAS dice que interfaz de transferencia de datos en serie, sucesor del SCSI paralelo, aunque sigue utilizando comandos SCSI para interaccionar con los dispositivos SAS. Una de sus características es que aumenta la velocidad de transferencia al aumentar el número de dispositivos conectados. Gracias. Planificación de un disco. Bueno, cuando estamos hablando de la planificación de un disco, estamos hablando de una de las obligaciones del sistema operativo, que es usar el hardware de una manera muy eficiente. En este caso, son las unidades de disco, que implica tener un tiempo de acceso breve y gran ancho de banda de disco. En el tiempo de acceso, tiene 2 componentes principales. Los algoritmos de planificación de un disco más importantes son: tenemos a First Come First Served, Short Tested First, y tenemos el algoritmo del ascensor y scan circular. La gestión de un disco. Bueno, pues muchos usuarios necesitan visualizar la tabla de particiones existente y cambiar el tamaño de las particiones. Esto implica que deben eliminar particiones o añadir particiones a partir de un espacio libre o discos duros adicionales. Para un mejor manejo de particiones, se necesita crear particiones, eliminar particiones o formatear particiones. Para crear una partición, lo primero que necesitamos es tener espacio y no particionado dentro de nuestro dispositivo. Para eliminar lo que son las particiones, una partición también se destruye los datos que se contienen. Y para formatear las particiones, a la hora de formatear una partición, se puede llevar 2 niveles, que son el formateo de alto nivel y el formateo de bajo nivel. La real y la virtual es que esta última utiliza espacio en la unidad de almacenamiento en lugar de un módulo de memoria. Cuando la memoria real se agota, el sistema copia parte del contenido de esta directamente en este espacio de memoria de intercambio a fin de poder realizar otras tareas. ¿Cuánto espacio para memoria de intercambio se debe asignar al sistema? Como podemos ver en este recuadro, vemos que menos de 1 GB de RAM, doble de la cantidad total de memoria RAM, y más de 1 GB de RAM, misma cantidad del total de memoria RAM, más 2 GB. Considere incrementar la cantidad de memoria de intercambio en los siguientes casos, que son: primero, sistemas en donde adquirir memoria adicional es imposible.
y se está consciente que la memoria de intercambio es muchísimo más lenta que la memoria RAM. 2. En equipos con trabajos intensivos que consumen mucha memoria, como por ejemplo tenemos lo que es el diseño gráfico. 3. Servidores de alto desempeño en donde se desea contar con un amplio margen de espacio de intercambio para satisfacer las demandas de servicios. 4. Sistemas que actualizaron desde una versión de núcleo 2.2 a una versión de núcleo 2.4 o 2.6. 5. Donde se aumentó la cantidad de memoria RAM y se encuentran con la problemática de cubrir la cuota mínima de espacio de memoria de intercambio. Estructura RAID. RAID es un acrónimo del inglés que significa Redundant Array of Independent Disks, literalmente matriz de discos independientes redundantes, aunque no todos los sistemas RAID proporcionan redundancia. La finalidad de un sistema RAID de discos es la de proteger los datos en caso de que un disco duro falle, o en algunos casos tiene como función principal mejorar la velocidad de lectura de varios discos que conforman un único volumen. Los niveles RAID más comúnmente usados son RAID 0, conjunto dividido; RAID 1, conjunto en espejo; RAID 5, conjunto dividido con paridad distribuida. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la implementación de almacenamiento estable. Se dice que el almacenamiento estable es la clasificación de la computadora, ya que el almacenamiento de datos es tecnología que garantiza atomicidad para cualquier operación de escritura y permite que el software, al ser escrito, sea robusto contra algunos fallos de hardware y potencia. Se dice que para ser considerados atómicos, al volver a leer un escrito para parte del disco, el subsistema de almacenamiento debe volverse los datos de la escritura o los datos que había en esa parte del disco antes de la operación de escritura. También se dice que la mayoría de las computadoras, unidades de disco, no se consideran almacenamiento estable porque no garantizan escritura atómica, ya que se dice que un error podría ser retomado a la posterior lectura del disco donde fue escrita, solo para reemplazar los datos, ya sean nuevos o previos. Siguiendo con el tema implementación, se dice que ha desarrollado varias técnicas para lograr la propiedad atómica de dispositivos tales como discos. Escribir datos en un disco en dos lugares de una manera específica es una técnica y se puede hacer por software de aplicación. Aunque a menudo la funcionalidad del almacenamiento estable es alcanzar por la mayoría espejados datos en discos separados mediante RAID, tecnología nivel 1 o superior. La Contraloría RAID implementa la escritura del disco en algoritmos que permiten discos separados actuar como almacenamientos estables. La técnica RAID es robusta contra algunas fallas en discos en una matriz de disco, mientras que la tecnología del software de escritura es separar áreas del mismo disco, ya que solo protege contra algunos tipos de fallos de discos internos mediante tales como malas sectores en los arreglos de disco único. Casos de estudio: aplicaciones que permiten simular las gestiones de almacenamiento. Afortunadamente, hoy encontramos aplicaciones para casi todo. Interesantes aplicaciones de dispositivos móviles que pueden ayudarnos a mejorar las gestiones de almacenes y también ahorrar dinero y problemas. Las aplicaciones siguientes que te voy a recomendar salieron de un blog de ahorro y producción de empresas. La OpenBroth es una aplicación de gestión de almacenes. Una excelente aplicación que trabaja en la nube y forma parte de un completo suite de herramientas de información y gestión de comercio. Una de las características que ha colocado a la aplicación de gestión de almacenes
en el primer puesto de la lista de mejores aplicaciones empresariales. Es una de las especializaciones en programas para darle servicio a una empresa que dedica comercio a minorista. Otro de los puntos que llama la atención de OpenBrow es una adaptación a distintos sectores, como distintos sectores profesionales, como por ejemplo la salud, la belleza, los muebles, la ropa deportiva, el calzado y los alimentos, etc. Una de las desventajas del OpenBrow es Google Drive es un almacenamiento de la nube de Google, ofrece 5 GB de almacenamiento gratuito y se integra a otros servicios de acompañamiento, como por ejemplo tenemos lo de Docs o Google Maps. Para usuarios de Google, la vertiente es sin duda una mejor opción, ya que permite sincronizar todo, desde los contactos de Android hasta Google Maps y sus datos. Desde las aplicaciones que permiten subir tu archivo y compartirlo, otros acceso a tendrás acceso a lo que has subido y otros usuarios que podrán compartirte los archivos. Y lo más importante es que podrás crear documentos y también modificarlo. Está disponible para Android y iOS. Dropbox es sin duda el rey de los almacenamientos de la nube. Esta app está consiguiendo que grandes empresas comiencen a copiarle. Dropbox ofrece 2 GB de almacenamiento gratuito, aunque es posible ampliarla hasta 2 GB de almacenamiento gratuito. Consigue que amigos se abran una cuenta con 500 MB por amigo. El secreto del éxito es el fácil uso y la bonita interfaz. Está disponible la aplicación para Android y iOS y BlackBerry. StreamYard. Esta es la alternativa que ofrece Microsoft con una increíble 25 GB de almacenamiento. Al igual que Google Drive, se sincroniza con Vault. Aquí Microsoft conecta con StreamYard con una Office Web App que permite crear, modificar, compartir datos en Microsoft Office desde la web del navegador. También está disponible para Windows, iPhone, Android y iOS. Vault. Esta app, que ofrece 5 GB de almacenamiento gratuito, cuenta con la ventaja de ser una de las más solicitadas en el mercado y las más utilizadas por su opción de seguridad. Un 92% de las empresas Fortinet 500 la utilizan. Todas estas posibilidades de encriptación limita el acceso, etc. Contando con todo eso, es la más solicitada por los usuarios de negocio. Esta ofrece o es tendencia en las iOS, Android, BlackBerry, Windows, iPhone y WebOS. También si tú tienes un usuario. En conclusión, podemos darnos cuenta que la importancia del almacenamiento masivo, ya que eso almacena la gran cantidad de información muy importante, por ejemplo otros dispositivos físicos que podemos tener, como un disco duro, que es un dispositivo de almacenamiento de datos. Su estructura está estructurada de manera física o lógico. Su tipo de conexión es SATA, ID, SCSI y CAS. Esta manera se puede adquirir o se puede modificar o guardar los datos en manera de su dispositivo o en la nube, que se va a guardar en Google o en un disco duro.